Es un gusto saludarles nuevamente. Quiero preguntarles, ¿cuál es su nacionalidad? ¿O cuál es su equipo de fútbol? ¿Cuál es su raza? ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su artista favorito? ¿Cuál es su música favorita? ¿Cuál es su bandera? La bandera nacional, la que representa su país. Bueno, pues estas y otras muchas preguntas tienen algo en común. Contienen el adjetivo posesivo su, que significa pertenencia. El ser humano, por su naturaleza, se siente cómodo perteneciendo a un grupo o sintiendo que algo le pertenece. Hay cosas que consideramos propias y generalmente, por ser propias, las defendemos. Y muchas veces a capa y espada. Pero, ¿qué tan conveniente es ese sentido de pertenencia? Desde tiempos muy remotos, el ser humano necesita pertenecer a un grupo. Esto nos proporciona seguridad, o bueno, en aquellos tiempos les proporcionaba mucha seguridad, también comodidad, también derechos y obligaciones, entre otras muchas cosas. Pertenecer a una tribu o a una familia o a un pueblo, ciudad o un país o continente nos otorga derechos y obligaciones, además de una identidad. Esos espacios los consideramos de nuestra propiedad y es muy común que los consideremos como los mejores, algo por lo que debemos luchar, defender a toda costa, a veces incluso dando la vida por ello. Existe un orgullo de aquello a lo que pertenecemos. El sentido de pertenencia es importante para el ser humano, pero este sentido de pertenencia no siempre es el mismo. Puede evolucionar, de hecho evoluciona, como todo lo que atañe al ser humano. El sentido de pertenencia tiene algo implícito. Lo que es mío no es tuyo. Mío es de aquí hasta acá. Por lo tanto, de aquí para allá, que se las arreglen los otros. Esto significa que el sentido de pertenencia establece líneas fronterizas como las de un país o, por ejemplo, el río que separa un pueblo de otro, ¿no? O las montañas, que suelen ser los límites. O el color de la piel también es un tipo de frontera. Un idioma, por ejemplo, o las características morfológicas de determinado pueblo. O su casa, su hogar. De la puerta para adentro es de usted, pero de la puerta hacia afuera es de cualquier otro menos de usted, y que lo barra el vecino. Por lo tanto, cuidamos solo lo que es nuestro. Nuestros límites físicos o mentales pueden ser amplios o reducidos. En la antigüedad, incluso aún ahora, esas fronteras significan autoprotección. Aquello que nos identifica significa la pertenencia al mismo grupo y por lo tanto nos unimos para fines comunes. Las agrupaciones humanas por naturaleza establecen fronteras y en tiempos remotos esas fronteras pues eran estrechas. Las agrupaciones humanas eran reducidas, eran pequeñas. Por ejemplo, los clanes, las tribus o las familias o incluso una simple pareja. Luego vinieron los pueblos, ciudades y después las naciones y por cuestiones geográficas pues los continentes. Sin duda, por cuestiones prácticas, esas fronteras que delimitan el lugar al que pertenezco pues definitivamente son necesarias. Las paredes de nuestros hogares nos indican que eso es nuestro y ahí me siento seguro. Si vemos el ejemplo de un aborigen de raza roja de América del Norte de hace cientos de años,
Sentía de su propiedad la tribu o una determinada, digamos, región de algunas montañas, pero no se sentían, vamos a decir, mexicanos o estadounidenses o canadienses, menos aún americanos. Las fronteras nacionales o límites políticos entre los países en esos tiempos pues aún no existían y no tenían plena conciencia de la geografía de los continentes. El ser humano primitivo era consciente de lo cercano y lo consideraba suyo, por lo tanto lo protegía. Si bien es cierto que este tipo de pertenencia es necesario, por otra parte genera de manera automática segregación, separación y en consecuencia disputas, guerras, pleitos. De aquí se desprende una regla. Entre más extensas son las fronteras de lo que me pertenece, menos elementos del todo segrego. No sé si me explico. Las fronteras tienen implícitos sentimientos egoístas. Entre más estrechas son mis fronteras, más egoísmo o sentimientos nacionalistas dirigen mi vida. En otras palabras, dirijo mi atención solo a aquello que me pertenece o al espacio al que pertenezco. Si mis fronteras son extensas, entonces mi capacidad de pensar se hace más amplio, se extiende. Pienso y hasta siento tan amplio como lo son mis concepciones territoriales. Si mi territorio es solo mi pueblo, mi ciudad, pues hasta ahí llega mi pensar amoroso. Tenemos muy arraigado nuestra nacionalidad. Solemos decir, soy mexicano, o soy colombiano, o soy argentino, o soy que le gusta, vámonos a Europa, soy inglés o noruego. Pero nunca decimos, soy ciudadano del mundo. Soy ciudadano del mundo. Al afirmar que pertenezco a un lugar o a una raza o a una religión, estamos estableciendo una frontera y en consecuencia una segregación de lo que se halla fuera de tales límites. Este es el origen de muchos de los conflictos humanos, desde simples pleitos familiares, tribales o hasta guerras mundiales. El color de la piel, de los ojos, en esencia el tipo de raza hace que las personas se reúnan y formen países. Luego crean fronteras y tienen una bandera. Y eso y muchas acciones más eran necesarias, sobre todo por vivir en un mundo tan disparejo y desordenado racialmente y por lo tanto culturalmente. Pero ahora, a inicios del tercer milenio, las cosas deberán tener otra tonalidad. Las leyes nacionales como las internacionales han evolucionado y ahora no necesitamos tanto la defensa personal del grupo. Los tiempos han cambiado. Este milenio nos exige un desarrollo de conciencia y de conciencia, aquí describo la diferencia, de conciencia y conciencia superior de naturaleza espiritual. En el video anterior hablé de que ahora a los seres humanos de este nuevo milenio nos corresponde aceptar la ciudadanía cósmica. En otras palabras, deberemos eliminar las fronteras de mi familia o las paredes de mi casa, eliminar las fronteras de mi pueblo o ciudad, así como de mi país o continente. Deberemos eliminar las fronteras de mi religión o de mi raza o de mi idioma, etc. Debemos abandonar
como dice el Libro Azul, las bahías protegidas de la tradición establecida, y establecida por miles y miles de años, y surcar los nuevos océanos, extender las fronteras hacia el infinito. Como ciudadanos cósmicos, el universo nos pertenece, es nuestra casa, la morada de Dios, y por lo tanto todos somos hermanos. Pero debo aclarar algo. Esto no significa que deba desaparecer el núcleo familiar. Eso no puede ser. O derribar las paredes de mi hogar. O que las fronteras deban desaparecer sin un sustento evolutivo. Yo creo que por cuestiones prácticas deben permanecer ciertos límites materiales o geográficos. Pero para fines espirituales, es que las fronteras deben desaparecer, digamos, de nuestras mentes, ya que así nos será más fácil aceptar a todos los ciudadanos del mundo por igual. En este sentido, los cambios deben darse de manera gradual. Y esta gradación será sana si los cambios esenciales surgen desde el interior de cada sujeto a través de sus decisiones y sus determinaciones. Primero deberá darse un despertar de las necesidades. Esto lo permitirá que se genere un discernimiento de significados. Todo esto a través de ese proceso mental que ya he explicado en vídeos pasados. Y luego vienen la apreciación de valores superiores. Cuando logramos este proceso, entonces los cambios son más seguros. Esto significa que las fronteras habremos de eliminarlas nosotros mismos a partir de un pensamiento idealista, aunque muchas de ellas deberán permanecer, digamos que en el terreno político. No podemos eliminar todas las fronteras, no podemos ni debemos hacerlo, sobre todo porque estamos en una etapa muy precaria, evolutiva, los seres humanos del planeta Tierra. Cualquier frontera, ya sea racial, nacional o religiosa, etc., serán borradas si desde el interior de cada ser humano florecen los máximos ideales divinos centrados en el amor. El amor es la clave. Y nuestro sentido común habrá de indicarnos cómo y cuándo podemos eliminar una frontera. Eliminar las fronteras social y políticamente establecidas, nos llevará cientos, si no es que miles de años. Pero las espirituales podríamos empezar mañana mismo. Hay un ejemplo muy bello, ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Este evento fue conocido como la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. Fue un suceso real. Sucede que se hallaban en plena guerra, imagínense, soldados británicos y alemanes. Estaban duro y dale dentro de las trincheras. Ya había miles de soldados muertos y mucho sufrimiento humano. Pero, de pronto, ocurrió un milagro. En plena línea de fuego, cuando estaban en plena línea de fuego, les llegó la fecha de la Navidad. Ahora sí que la Navidad les llegó en plena línea de batalla. Esto fue en 1914. Entonces, los soldados alemanes colocaron árboles, me imagino que árboles que pudieron encontrar por ahí, cortados, y los colocaron en sus trincheras con velas, y cantaron villancicos. En particular, cantaron la hermosa canción de Noche de Paz. A lo cual los soldados británicos respondieron también con villancicos, pero en su idioma, en idioma inglés. Imagínense tal escenario. Luego, poco a poco, se atrevieron a salir de sus trincheras y comenzaron a convivir entre ambos bandos.
Intercambiaron regalos, cigarrillos, cantaron juntos, se abrazaron y hasta jugaron partidos de fútbol. Ambos grupos se organizaron para enterrar a los muertos que ya estaban tirados ahí en el piso. Pues se organizaron, incluso hubo fosas comunes, o sea, se organizaron para enterrarlos, pero incluso hubo fosas comunes para enterrar alemanes e ingleses juntos. Fue un evento histórico, una tregua espontánea no oficial, surgida de la necesidad divina del amor que cada ser humano posee y surgió a partir de la Navidad del Niño Jesús. La Navidad, esa esencia navideña, ese mensaje de Jesús, pues fue más fuerte que cualquier mandato militar de acabarse unos con otros. Hicieron una tregua. La Navidad tuvo ese poder de lograrlo. Se calcula que en esa tregua no oficial, iniciada en la Navidad de 1914 y se prolongó hasta el Año Nuevo, participaron alrededor de 100,000 soldados. Imagínense. Lo asombroso es que este suceso inédito no fue bajo las órdenes superiores militares o políticas. De hecho, ellos se oponían a las treguas. Más bien surgió desde el interior de cada individuo, es decir, bajo la esencia divina del amor. De ese amor que tenemos dentro y que deseamos dar, y que a veces por cuestiones políticas o a veces por una inercia de un remolino social de costumbres establecidas, solemos romper con esa inercia amorosa que todos los seres humanos tenemos. Hay sin duda una necesidad fraternal, hablando del pasado, había una necesidad fraternal en aquellos soldados de ambos bandos. De manera espontánea eliminaron las fronteras nacionales. Para darse la mano, eliminaron la frontera del idioma. Escucharon el trasfondo amoroso de los villancicos sin importar si entendían el lenguaje. Se abrazaron sin importar el color de la piel o el tipo de uniforme militar que portaban. Y jugaron fútbol sin importar las rivalidades políticas. Este evento histórico me parece fiel reflejo que ese amor que solo los seres dotados de personalidad y de una esencia espiritual son capaces de dar. La necesidad espiritual estuvo, al menos por una semana, por encima de cualquier diferencia militar o política. No fue la orden institucional venida de afuera, sino una decisión interna en aquellos soldados. Cuando aceptamos una ciudadanía cósmica, aceptamos un orden divino. Y al aceptar un orden divino, aceptamos valores universales. Luego entonces, las leyes de las fronteras locales humanas pierden importancia, se desvanecen. Se desvanecen debido a que reconocemos que los valores o intereses netamente humanos no corresponden a los altos anhelos surgidos desde nuestra conciencia interna, guiada por nuestra luz piloto. Eso fue lo ocurrido con estos soldados. Al aceptar la ciudadanía cósmica, dejamos de reconocer como válidas las fronteras terrenales. Comenzamos a liberarnos progresivamente de las pesadas cargas del error, del mal, del pecado, de la iniquidad humana, característico de las civilizaciones evolutivas locales. La concepción humana de sí mismos debe proyectarnos hacia el infinito, pero las tradiciones localistas, nacionalistas, nos anclan a vicios heredados a lo largo de siglos. Les sugiero revisar la historia, por eso yo siempre he dicho que la historia es muy importante, debemos conocerla, al menos de manera general. Y de hecho por ahí hice un video sobre la importancia de la historia, les sugiero que pueda verlo.
Y cuando observamos esta historia, pues nos damos cuenta de cuántos conflictos humanos han ocurrido, desde pleitos en pequeñas tribus o clanes hasta guerras continentales. Y hoy, pues actualmente hay muchas guerras locales en África, hay muchas guerras civiles, hay guerras entre tribus y muchas de ellas son provocadas por intereses económicos de la raza blanca. Chéquelo. Yo reviso constantemente las guerras civiles y los pleitos entre tribus que hay en África y la verdad da lástima ver lo que está ocurriendo y ahí nadie se entera. Nadie se entera. Bueno, esa es otra historia. Quizás algún momento hable un poquito más de ahí. Pero bueno, quizá uno de los espejismos más grandes que la humanidad deberá esclarecer es la de la soberanía localista. De eso nos habla también el Libro Azul. Un planeta que tiene muchas soberanías que defender, significa la existencia de pequeños territorios y por lo tanto de pequeños intereses desvinculados al interés de las otras tribus, de los otros clanes, pueblos o naciones. Y la consecuencia suele ser terrenos teñidos de sangre. Reflexiones sobre esto. La peligrosa concepción de que esto es mío establece un límite entre el otro y un yo. Digamos que hay un dentro y un afuera. Hay un sentido de pertenencia que me otorga una concepción del mundo y por ende una forma de reaccionar. Si a esto sumamos una soberbia u orgullo siempre latente en el ser humano, que lo que yo o nosotros como grupo poseemos es siempre lo mejor que el de los demás. Si me convencen de que mi país, México, es mío y que es el más bello y que tiene a las personas más hermosas o con un pasado espléndido, entonces implícitamente queda en el subconsciente que lo que se halla fuera de México no lo es así o que es menor a lo nuestro. Es decir, que México es lo más fregón que hay y que está por encima de todos los demás. Y así nos convencen. Entonces esto queda la impresión que lo que no es México no me pertenece. Por lo tanto, puedo atacarlo o destruirlo. Simplemente no amarlo. Eso es un nacionalismo fanático y vaya que ocurre en todos los países. Vaya que ocurre con todos los ciudadanos de cualquier país. No de todos, en algunos hay mucho más fanatismo. Y esto es muy patente entre las preferencias políticas o en la rivalidad de los equipos de fútbol. Tan solo observe las trifulcas. Yo no veo fútbol, pero bueno, he visto algunos vídeos de pleitos en los estadios, en las gradas, o no sé cómo le llaman, donde están los espectadores. Y a veces son pleitos sanguinarios. Por ejemplo, en las cámaras de diputados y en los estadios, por supuesto. Las banderas nos dicen a dónde pertenecemos y por lo tanto nos indican quiénes son nuestros enemigos. Recuerde que el mal y el bien no tienen nacionalidad. Puede hallarse dentro o fuera del hogar, o en ambos. Si bien como ciudadanos de un país poseemos derechos y obligaciones legales, internamente, de manera individual y haciendo uso de nuestra autonomía o nuestra autónoma más bien visión espiritual, podremos eliminar esas fronteras estrechas del materialismo y en pequeñas o grandes acciones surgidas del amor en nuestros contextos podremos vencer la fuerza de gravedad del egoísmo humano de visiones localistas, tal como lo hicieron, al menos por una semana, los soldados británicos y alemanes en la Primera Guerra Mundial. La ciudadanía
no deberá imponerla el lugar donde nací, o el color de mi piel, ni el idioma. No debe partir de factores materiales locales. Más bien, la ciudadanía está en función del lugar al que yo deseo pertenecer. Y ese lugar dependerá qué tanto he logrado un desarrollo de la conciencia espiritual. La hermandad no debe darse por igualdad racial o nacional, sino por armonía idealista surgida del reconocimiento genuino de la verdad, de la belleza y la bondad. El color de piel puede ser diferente, pero el color espiritual es siempre el mismo. Si hemos desarrollado una conciencia superior, entonces asumiremos el contacto humano, sin importar la raza o la nación, sin importar el idioma, como un encuentro religioso espiritual. El encuentro no es entre la materia, no es un encuentro material. El color de la piel morena no dialogará con el color de la piel blanca. Más bien, el diálogo deberá ser entre el espíritu que habita a cada uno, y ahí somos todos iguales. El tono y timbre divino es lo que nos armoniza. Entre menor es la distancia entre el yo y los límites fronterizos que se autoconcibe cada sujeto de una sociedad, mayor serán los conflictos entre las tribus o las naciones. El límite espacio-temporal que cada sujeto construye es directamente proporcional a la sincronización de su yo volitivo personal con la voluntad divina prepersonal. Cada quien elige la bandera que le representa. 1000 banderas, 1000 conflictos. Entonces, una sola bandera, ¿qué significa? Este es un tema escabroso que cada quien deberá reflexionar. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.